Ya no me acuerdo. Ya me confirman si están viendo la presentación. Sí, ok. Bueno, creo que lo último que vimos fue partograma. Después de partograma, recuerdan que en los ejercicios que hacíamos, a veces la curva de la paciente se nos alejaba de la curva de, se me olvidó el nombre, de la curva de alerta, que hoy no los escucho, entonces. Y mencionábamos que cuando se alejaba de la curva de alerta, íbamos a hacer inducción o conducción, ¿sí? Entonces, ese es uno de los temas que nos hace falta ver hoy. Por ahí, pues, las subcompetencias que tenemos que desarrollar y los objetivos de la clase, que son implementar esas técnicas y esos procedimientos para brindar una atención de calidad y poder identificar esas indicaciones en las que yo debo de realizar inducción y conducción del parto. Entonces, para empezar, tengo que definirlas. Emily, ayúdame a leer lo de inducción, por favor. Inducción, estimulación de las contracciones uterinas antes del inicio espontáneo del trabajo de parto para lograr el nacimiento de la unidad del feto placentaria después de las 22 semanas de gestación. Ok, entonces, ¿cuándo voy a hacer yo inducción? Antes de que inicie ese trabajo de parto espontáneo, ¿verdad? La paciente no ha iniciado, entonces, ¿en quiénes lo puedo hacer? ¿Recuerdan en qué pacientes decíamos que íbamos a hacer inducción del trabajo de parto? De tiroides. Las que ya habían cumplido el tiempo. Ajá. Son aquellas pacientes que ya cumplieron las 41 semanas de gestación y todavía no inicia ese trabajo espontáneo de parto. Entonces, en ella yo realizo inducción. Ahora, José, ayúdenos con conducción. Ujú. Sí, todo. Ok, entonces esa es la parte de conducción. ¿Recuerdan el último ejercicio que hicimos de partograma en el que la paciente se nos salía de la curva? Porque se me... Ok, ¿recuerdan el ejercicio donde la paciente se nos salía de la curva? Y había pasado el tiempo y no había dilatado como nosotros esperábamos que dilatara según la curva de alerta. Entonces, en ese momento es donde yo hago la conducción. Cuando queda paciente, a las 2, 3 horas que yo hice tacto, tenía que haber pasado, por ejemplo, de 5 a 6 de dilatación y ya pasaron 2 o 3 horas y siguen 5 de dilatación. Y me pasó esa curva de alerta, entonces yo hago conducción. ¿Cuándo voy a hacer inducción?
Cuando ya cumplió las 41 semanas de gestación. Ajá. ¿Y qué ha pasado cuando cumplió esas 41 semanas? ¿Qué otro requisito debe de tener esa paciente para que yo pueda hacer inducción? Tesla. Recordemos, la inducción es cuando la paciente ya tiene 41 semanas de gestación, pero no hay inicio espontáneo del trabajo de parto. ¿Sí? Bueno, ok, entonces, ahora, ¿cuándo voy a hacer una inducción electiva? Aileen, ayúdanos a leer, por favor. Inducción electiva, inducción del trabajo de parto que no tiene indicaciones precisas desde el punto de vista médico. No proporcionan Ujú. ningún beneficio y puede asociarse a riesgos de morbilidad y morbilidad materna o fetal. Ok, entonces ese generalmente cuando no la necesita la paciente, pero yo decido que lo vamos a hacer, aunque no tenga ese beneficio o esa prescripción médica como la que ya mencionamos, ¿verdad? Y traquicistolia, ver, Katie. Patrón persistente mayor de 5 contracciones en 10 minutos, con o sin anormalidades en la frecuencia cardíaca fetal. Ok, entonces cuando yo tengo ese patrón persistente y hay más de 5 contracciones, entonces puede haber o no puede haber una alteración en la frecuencia cardíaca fetal. Entonces llamo taquicistolia a ese proceso, pero igual en ese proceso yo hago conducción. Aquí lo que tenemos son inducción fallida con oxitocina, que es cuando colocamos esa inducción y no se ha podido lograr una dilatación de 4 centímetros o el 90% de borramiento. Y después de las 18 horas de administración, o que después de esas 18 horas de administración, no hayan membranas rotas y tampoco hayan 5 contracciones en 10 minutos. Entonces, cuando me pasa esto, yo digo que hay inducción fallida con oxitocina. ¿Y cuando creemos o cuando decimos que hay una inducción fallida con misoprostol? Cuando no se ha logrado la fase activa después de 36 horas con misoprostol o con 6 dosis que yo ya he aplicado. Entonces, ¿cuándo vamos a indicar esa conducción o esa inducción? Cuando hay corioamnionitis, siempre me enredo. Cuando está el embarazo prolongado, que ya mencionamos, ¿a partir de qué semana de gestación es el embarazo de vías de prolongación? 41 semanas. A partir de las 41 semanas. Cuando hay una malformación fetal grave o cuando hay hipertensión gestacional y veo yo que está ocasionándome un problema o me puede ocasionar un problema, entonces hago inducción. Cuando hay ruptura prematura de membranas y la dilatación no avanza. Cuando hay una isoinmunización que la paciente necesitaba estar inmunizada, por ejemplo, cuando la paciente es RH negativo y no tuvo esa inmunización, entonces yo hago una inducción. O cuando hay un óbito fetal, que era lo que mencionábamos cuando tuvimos la simulación compleja, ¿verdad? Voy a hacer que esa paciente dé a luz solamente que el niño ya se ha fallecido. ¿Dudas hasta acá? No, Lick.
o cuando hay una restricción del crecimiento intrauterino. Díganos, Delian. No, Lick, se me presionó ahí por error. Ah, ok. Bueno, esas son todas las indicaciones cuando yo puedo indicar o ver que necesito una inducción, cuando hay complicaciones médicas de la madre, cuando hay oligohidramios, preeclampsias o eclampsias, o esa fase latente prolongada que ya pasó el tiempo. ¿Cuánto era la fase, se acuerdan? El primer periodo del parto, o la primera fase del periodo del parto, que tenía dos tiempos para primigestas y para multíparas. ¿Mm? Se me perdieron. Ok, ¿cuáles son las complicaciones médicas de la madre entonces en las que lo voy a utilizar? Cuando hay una diabetes, cuando hay una enfermedad pulmonar crónica, enfermedades renales, hipertensión arterial o el síndrome de anticuerpos. Y cuando decimos que hay una fase latente prolongada, cuando el cuello uterino no pasa de 4 centímetros después de 8 horas en trabajo de parto. Entonces ahí ya la paciente ya cumplió 12 horas, 9, 10 horas en trabajo de parto y no pasa de 4 centímetros, entonces eso es una fase latente prolongada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Conducción o inducción. ¿Y cuando hay esa fase activa prolongada? Cuando esa curva de dilatación del cuello uterino de la madre pasa a la derecha de la curva de alerta del partograma, ¿verdad? Que era el ejemplo que vimos el martes en la clase pasada. Entonces ahí voy a conducir. Y cuando hay una actividad uterina inadecuada, cuando hay 2 o menos contracciones en 10 minutos cada una. Cuando digo que hay una fase expulsiva prolongada, cuando, por ejemplo, en las nulíparas pasa más de 50 minutos y en las multíparas más de 20 minutos, que ya está en el proceso de expulsión y la paciente todavía no puede expulsar completamente al niño, ¿verdad? Ya tiene 10 centímetros de dilatación, ya miramos que va a coronar, pero que ese niño no ha podido, no puede avanzar de ahí. Y esa es la valoración de la madurez cervical por el sistema de Bishop, con el que generalmente nos guiamos para poder ver si la paciente necesita esa inducción, donde lo que hacemos es una escala de Likert, vamos aumentando de acuerdo del 0 al 3. En la dilatación, cuando tiene 0, pues el puntaje que damos es 0, de 1 a 2 es 1, de 3 a 4, 2 y de 5 a 6 es 3. Y el borramiento, que también lo vamos viendo en cada tacto, al 80 pues le sumamos 3. Y la estación, que es donde vamos viendo la variabilidad de posición y el descenso del niño. Y igual se va en menos 3, menos 2, menos 1. Y entre más 1 y más 2, que son para abajo, ¿verdad? Esto está en el partograma. Si ustedes recuerdan el partograma, cuando empezamos la primera vez a graficar la viabilidad de posición, ahí pues lo encontramos. Entonces, ¿qué hacemos? Indicamos inducción o conducción únicamente cuando hay alguna de esas indicaciones señaladas y vamos a evitar realizar esas inducciones electivas. Por ejemplo, hay recurso que está muy acostumbrado a decir, le vamos a dar una ayudadita y le ponen una dilución de oxitocina de 1 en 10, por ejemplo, ¿verdad? O 0.1 en un ml de solución salina o agua destilada y se lo colocan a la paciente, por muy poquita que sea la dosis que estamos poniendo de oxitocina. Eso es inducción y no debe de hacerse solo porque yo quiero que el parto
avance más rápido, ¿verdad? No, debemos dejar que el parto se haga en su forma natural. Solo cuando realmente tenemos algún problema, entonces lo debemos de hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con la puntuación de Bishop. Si es menor o igual a 6, aplicamos misoprostol. ¿Y cómo lo aplicamos? Según los esquemas que tenemos por acá. 50 microgramos cada 6 horas en el fondo del saco vaginal hasta que pueda iniciar el trabajo de parto regular. Y si no, también yo lo puedo usar en vía oral a una dosis de 100 y repetirla cada 6 horas. En caso de no obtenerse una buena respuesta contráctil. Si esto no funciona, entonces vamos a indicar la infusión de oxitocina posterior cuando las contracciones uterinas no son las adecuadas. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando ya pasaron 4 horas de la última dosis de misoprostol vaginal o 6 horas de la última dosis de misoprostol en vía oral. ¿Dudas hasta acá? No, Lick, todo claro. ¿No hay dudas? ¿Todos van claritos? Ok. Si la puntuación, eso lo hacemos cuando la puntuación Bishop es menor a 6. Pero cuando la puntuación Bishop es mayor a 6, entonces vamos a iniciar con oxitocina de la siguiente manera. 5 unidades de oxitocina en 500 ml de solución isotónica, que puede ser salino o lactato de Ringer, pero nunca la vamos a colocar en un suero que tenga glucosa. Jamás. ¿Qué complicaciones puedo tener? Porque también hacer inducción no es solo para que a la paciente le favorezca, sino que también tiene algunas complicaciones si yo no lo hago de la forma correcta. Puede haber una inducción fallida, taquistolia uterina, que era lo que ya mencionamos, una ruptura uterina del esfuerzo que está haciendo ese útero y unos patrones de frecuencia cardíaca fetal anormales. Puedo acelerar la frecuencia cardíaca de ese recién nacido. ¿Dudas hasta acá? Las presentaciones que nos faltan son bien cortitas. ¿No hay dudas? Ok, entonces No, vamos a preguntar. Si la puntuación Bishop es menor a 6, ¿con qué voy a iniciar mi Misoprostol. inducción? ¿Y por qué vía lo puedo aplicar? En el fondo uterino. Y vía Ajá, oral. y vía oral. Ok. Entonces, ¿no hay dudas con eso? No. Yo siento que vamos avanzando bien rápido así. Ok. ¿Ya miran la presentación? Sí, Lick. Sí, Lick. Ok. Entonces mencionábamos ruptura prematura de membranas, recuerda que también cuando mencionábamos partograma, en la parte de arriba encerrábamos si las membranas iban íntegras o iban rotas. Una de las cosas es poder identificar si hay una ruptura prematura de membrana. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Identificar esos factores de riesgo asociados a esa ruptura prematura de membrana y reconocer los signos y síntomas característicos de esa ruptura. ¿Por qué? Porque yo necesito brindar un diagnóstico oportuno y conocer las pautas de manejo inicial. Generalmente, la ruptura prematura de membrana, el tratamiento es por medio del ginecólogo. Si nosotros estamos en una materno-infantil o en un hospital donde no hay ginecólogo, solo hacemos el manejo inicial, que ya lo vamos a conocer.
que incluye el uso de antibióticos, la maduración pulmonar en el embarazo, si todavía es oportuno. Entonces vamos a empezar a ver qué es esa ruptura prematura de membranas. ¿Quién nos va a ayudar a leer? Ok. Amniótico. O no es de término. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente, todos conocemos que cuando la paciente rompe membrana, rapidito va a dar a luz. Pero en algunos casos no se da de esa manera, sino que se rompe esta bolsa que está por ahí, que sale el líquido amniótico, que lo generalmente la población dice es que rompió rompió fuente o botó unas aguas, dice la población. Entonces es eso, cuando ya la paciente nos llega a nosotros, al hospital, a la clínica materno o al mismo centro de salud, nos llega y nos dice eso, entonces lo primero que tenemos que preguntar es ¿hace cuánto fue? Y prematura, porque empezó antes de el inicio de las contracciones. ¿Qué factores están asociados? El nivel socioeconómico bajo en los pacientes que no conocen de las señales de peligro, las pacientes que no mantienen un reposo como deberían, están más propensas a poderlo hacer. El bajo peso materno en la paciente que está desnutrida. Un parto prematuro previo, aquella que tuvo su niño a las 27, 28, 29 semanas. El consumo de cigarrillos, hemorragias del segundo y tercer trimestre, que ya lo vamos a ver en una de las complicaciones, y algunas infecciones cervicovaginales. Por eso vamos a ver nosotros que, recuerden el primer control prenatal, que hacíamos todas las evaluaciones en la paciente y en el subsiguiente siempre evaluábamos que la paciente no tuviese una infección de transmisión sexual. ¿Sí lo recuerdo? No. Los poliodramnios, que es cuando hay el exceso de, de líquido amniótico en la paciente, me puede llevar a que ese exceso me haga una ruptura de membrana. El embarazo gemelar, porque es más grande, ¿verdad? Las malformaciones o algún tumor uterino puede hacer el rompimiento, los antecedentes de conización en las pacientes que tuvieron el inicio de un CA de cervix y tuvieron que hacer la conización, que es cortar una parte, ¿verdad? del útero, o las pacientes embarazadas que tienen un DIU y estaban utilizando el DIU, salieron embarazadas, entonces también corren un mayor riesgo. ¿Cuáles son los signos? Esa salida súbita del líquido amniótico a través de la vagina, ¿verdad? El rompimiento de la fuente que mencionan, el escurrimiento posterior y persistente del líquido amniótico, que cómo lo vamos a encontrar nosotros al hacer la evaluación, ¿verdad? A colocar espéculo, vamos a ver que en el fondo del saco vaginal vamos a ver ese líquido amniótico, que en algunos casos puede ser claro, en algunos casos puede ser amarillento, dependiendo cada paciente. Entonces, ¿cómo la voy a manejar o qué voy a hacer yo? Yo no voy a poder hacer todo el manejo completo, ¿verdad? Nosotros damos únicamente un manejo inicial, donde vemos anamnesis, la FUN de la paciente, la salida del líquido amniótico por la vagina, si realmente está sucediendo, la actividad uterina, si existe actividad uterina en la paciente, puede haber que sí haya, puede ser que no haya todavía. Si hay movimientos fetales, el contacto sexual previo o posterior a esa ruptura de membranas que se puede dar, si hubo algún trauma, si fue que la paciente se cayó, andaba en una moto y se dio vuelta en la moto, andaba subida en una bicicleta y se cayó de la bicicleta, qué sé yo. O hay pacientes que aún embarazadas más bien les da un aumento de energía, ¿verdad?
y suben escaleras, que quieren pintar, que quieren bajar cualquier cosa y puede pasar que se puedan haber caído por ahí. Si hay fiebre, si hay una infección de transmisión sexual o hay una infección del tracto urinario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer un examen general, tengo que ver AFU, tengo que ver la presentación y la situación fetal, la actividad uterina, voy a revisar la frecuencia cardíaca fetal en la paciente y si la ruptura prematura de membrana no es reciente, entonces vamos a colocar una toalla sanitaria y la vamos a examinar una hora después para ver las características de esa secreción. Si es blanquecina, si es verdosa, si es amarillenta, si es roja o con sangre, entonces tengo que evaluarlo. Usamos un espéculo para el examen vaginal. ¿Qué no puedo hacer? El tacto vaginal. No se va a realizar. ¿Por qué? Porque hay un aumento en el riesgo de infección. Y no nos va a ayudar a establecer un diagnóstico, porque yo no necesito saber si la paciente está dilatada o no. Lo que necesito ver es si hay líquido ahí adentro. Entonces, ¿cómo lo hago? Metiendo un espéculo nada más. No necesito hacer el tacto. ¿Vamos claros hasta acá o voy muy rápido? Pues asumir el silencio como que vamos bien, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el manejo? ¿Qué voy a hacer yo? Si me llegó a la emergencia del hospital escuela o a la emergencia del San Felipe, lo único que hago es el ingreso y la paso para donde el ginecólogo que la pueda evaluar. Si yo la tengo en un establecimiento de salud de primer nivel, entonces tengo que referir a esa embarazada, pero no solamente es darle su referencia y mire cómo se va, ¿verdad? No, me tengo que asegurar de que la paciente se vaya para el hospital. Entonces puedo llamar la ambulancia, puedo gestionar con alguien que ande transporte. Si la paciente tiene el transporte para poderse ir, pues me aseguro explicándole a los familiares que se debe de ir y debo de iniciar la dosis de antibióticos si esa ruptura tiene 18 horas o más. ¿Con qué la inicio? Con ampicilina, 2 gramos intravenosos STAT. No voy a dar nada más, solamente eso. ¿Qué sí debo de hacer? En la referencia, anotar que la ruptura es hace más de 18 horas y que inicia el tratamiento antibiótico con ampicilina 2 gramos intravenosos. Eso es todo. Ahora, ¿qué voy a incluir? Si la edad gestacional de la paciente es de 26 a 34 semanas de gestación, entonces voy a aplicar la primera dosis de inductores de maduración pulmonar para ese recién nacido o para ese feto. ¿Con qué? Con dexametasona. Es el único esteroide que nos ayuda, que tenemos más acceso a poderlo hacer. ¿Cuánto voy a aplicar? 6 miligramos intramuscular en la paciente. No lo coloco IV, no lo diluyo ni nada. 6. Hoy, no, era para una apreciación que le habían dejado a usted, pero creo que ahí estaba en su
libre o puede salir el bebé. Y si no, ¿Y cómo la voy a medir? pues ahí metemos Ujú. la Los exploración demás, que hacemos. ¿cómo vamos a medir lo que nos está explicando Alex? Con el espéculo. Con el espéculo voy a Cuando revisar el fondo uterino. vamos midiendo Sí, con los dedos y como se miden cuando también está en la dilatación. ok, entonces eso es el tacto vaginal. Y el tacto vaginal es lo que está contraindicado cuando hay una ruptura prematura de membrana. Sí, o sea, voy a meter espéculo para poder verificar si realmente hay líquido en el fondo uterino, pero no puedo hacer tacto vaginal. El tacto está contraindicado en la ruptura prematura de membrana. ¿Sí? ¿Y en qué momento voy a utilizar el antibiótico? La primera dosis de antibiótico. Cuando ya Daniela, pasó 1 hora. Después de las 18 horas de la ruptura de membranas, después de las 18 horas de la ruptura prematura de membranas. ¿Y cuál es el antibiótico que vamos a utilizar? 2 gramos de ampicilina stat y 2 gramos de ampicilina IV stat. Bueno, ¿dudas de la ruptura prematura de membrana? ¿No hay dudas? No le. Ok. Avanzamos con el siguiente entonces. Dele. Ya vamos a terminar, vieron que no era ni 2 horas lo que nos vamos a tardar. Ok, entonces vamos a ver las complicaciones que se pueden dar en el embarazo. ¿Por qué quise terminar aquello? Porque estábamos viendo parto, partograma y eso va a la par, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver las complicaciones en el embarazo. ¿Qué complicaciones o qué emergencias puedo tener yo con una paciente embarazada en cualquier establecimiento de salud o incluso en el hospital? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Pues identificar esas principales complicaciones, como la placenta previa, la preeclampsia y otras complicaciones que se nos pueden dar. Analizar esos factores de riesgo maternos y sociales que están asociados a esas complicaciones y describir cuáles son esos cuidados de enfermería en la atención de mujeres embarazadas. Y promover esa importancia de la prevención y detección temprana en la práctica clínica. Siempre lo vamos a seguir diciendo, el control prenatal es para eso, para que yo pueda detectar cualquier complicación que la paciente puede tener. Pero también tengo que entenderlo como personal de salud. ¿Por qué? Porque a veces, sí, viene solo por sus prenatales y por su sulfato ferroso y me dedico solamente a llenar la papelería y entregarla. No, es que realmente en ese proceso de control prenatal yo pueda identificar algunos signos, algunos síntomas o algunas complicaciones que esa paciente pueda tener, pueda despejar sus dudas y pueda seguirle educando como lo hemos mencionado en las clases anteriores. Entonces vamos a ver la hemorragia de la segunda mitad del embarazo. ¿Recuerdan el viernes que nos visitó la doctora del Seguro Social y nos enseñaron lo de la jeringa para el ameo? Y ella mencionaba algo sobre la hemorragia en la segunda mitad del embarazo, ¿recuerdan? No se acuerdan. Ella mencionaba y decía que el personal de salud decía que en las normas maternos neonatales no mencionaba nada sobre el aborto, ¿verdad? Y ella lo mencionó, decía, sí, es que no aparece como aborto, aparece como hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Entonces, ahí vamos a ver ese proceso.
Entonces vamos a ver qué clasificamos como hemorragia. A ese sangrado que es mayor de 500 ml o que produce una inestabilidad hemodinámica en la mujer embarazada después de las 22 semanas de gestación. Ahí hablamos de una hemorragia. Estas pues son responsables del 20 al 25% de todas las muertes perinatales y aproximadamente del 6% de las muertes maternas, que aunque se mira que es un 6% bajo, pasarlo a números reales o a pacientes reales, ya es un número alto para nuestro país, ¿verdad? Y no deberíamos de tener ningún porcentaje de muertes maternas independientemente de la causa que sea. Permítame. ¿Cuáles son las causas principales entonces de esas hemorragias? Puede ser placenta previa, el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, que por ahí están las siglas DPPNI, porque más adelante las vamos a encontrar, y esa ruptura uterina, que son como las principales causas y las que nos ocasionan una mayor complicación en nuestras pacientes. Entonces, cuando hablamos de que hay una placenta previa, cuando hay una placenta normal, si ustedes se fijan, está primero el niño y después está la placenta, ¿verdad? Esto es lo normal. Cuando hay una placenta previa total, cuando la placenta está antes que el niño. Aquí. Entonces, cuando yo hago tacto, lo que toco es placenta, ¿verdad? Ya no voy a tocar algo duro o fijo, sino que voy a sentir algo blando y cuando retiro mis dedos, eso viene con sangre. Esa es placenta previa, total. Cuando es parcial, cuando solo es una parte la que encontramos aquí. Y cuando es previa marginal, cuando no está aquí, sino que está casi a un lado y viene como casi deslizándose, ¿verdad? El canal vaginal, como la miramos por acá. Entonces es implantación anormal de la placenta en la parte inferior del útero, que puede cubrir de forma parcial o totalmente el cuello uterino, que no debería de suceder. ¿Claros aquí con lo de la placenta previa? Ok, ¿qué factores de riesgo me pueden llevar a mí a una hemorragia? Los factores maternos. La edad materna, aunque no parezca, ¿verdad? Una mujer mayor o igual a 35 años puede tener un mayor riesgo de tener una hemorragia. Las multíparas, las pacientes con trastornos hipertensivos durante el embarazo o los antecedentes de placenta previa, el desprendimiento previo de placenta normoinserta o la ruptura uterina en algún embarazo previo. Los factores obstétricos, la sobrereistensión uterina, cuando hay gestación múltiple o hay poliodramnios, que ese útero se extiende más de lo que debería. Cuando hay un trauma abdominal o cuando hay anomalías o tumores uterinos, ¿verdad? Que a veces la paciente los tiene y no se da cuenta hasta cuando ya hay un embarazo avanzado. Y los factores infecciosos. Las infecciones urinarias y vaginales pueden comprometer la integridad de las membranas, incluso son causantes en algunos casos de los partos prematuros. Por eso es el seguimiento oportuno a toda embarazada con los exámenes de orina. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas para poderlos identificar? Si yo estoy en un hospital o tengo un acceso a un ultrasonido, es mucho más fácil que yo las pueda identificar porque solo hago ultrasonido y ahí ya rapidito me doy cuenta de si es placenta previa, si es un desprendimiento de placenta o si es una ruptura uterina, ¿verdad? Rapidito. Pero si estoy allá en la montaña de la flor, donde no hay ultrasonido, donde el transporte es difícil, entonces tengo que guiarme mucho por la clínica. Entonces aquí hay un cuadrito con lo de cada una. Entonces, ¿cómo la vamos a poder identificar? Por ejemplo, en la placenta previa, su sangrado es rutilante y va a ser después
de las 22 semanas de gestación. En el desprendimiento previo de placenta, el sangrado es transvaginal y hay dolor abdominal. Y en la ruptura uterina hay un cese de contracciones uterinas. En la placenta previa, él puede ser indoloro y no va a haber actividad uterina. La paciente va a empezar a sangrar y no va a sentir ningún tipo de dolor, ni vamos a encontrar contracciones en ella. En el desprendimiento de placenta, en algunos casos, no va a haber sangrado o no va a ser visible. Y en la ruptura sí vamos a ver sangrado intraabdominal o sangrado vaginal. En la placenta previa hay un sufrimiento fetal. En el desprendimiento lo que puede haber un posible shock en la paciente y en la ruptura puede haber dolor abdominal severo. En la placenta previa yo no voy a encontrar esta presentación fetal y o puede ser que no esté encajada en la pelvis porque no lo voy a sentir al hacer el tacto. En el desprendimiento el útero va a estar hipertónico y va a estar doloroso. En la ruptura uterina lo que va a haber es distensión abdominal. En el desprendimiento hay posible disminución o ausencia de movimientos fetales. Y en la ruptura, las partes fetales van a ser más palpables porque el útero está distendido. El diagnóstico diferencial, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la anamnesis, el examen físico y obstétrico y en algunos casos los que tenemos acceso a un ultrasonido, pues nos ayuda mucho más. Entonces, ¿cómo las voy a diferenciar? ¿Cómo puedo decir que, esta es una placenta previa y este es un desprendimiento previo de placenta normoinserta? El inicio, por ejemplo, en la placenta previa puede ser insidioso, ¿verdad? Empieza, se quita y de esa manera. En el desprendimiento de placenta normoinserta es brusco, de inmediato. La aparición en ambas. La placenta previa puede ser que durante la gestación, el 80% es donde nos damos cuenta de que la paciente tiene placenta previa. El otro 20% hasta el momento del parto. Y el desprendimiento siempre se va a dar en la gestación, durante el embarazo. El color de la sangre en la placenta previa va a ser roja. Y en el desprendimiento va a ser negruzca. Nunca va a ser ese rojo vivo que nosotros conocemos. Y la cantidad de sangre igual. En la placenta previa es abundante y en el desprendimiento es poco o nada. ¿Por qué? Porque está arriba. Entonces se está cayendo desde ahí abajo y tiene que hacer todo ese proceso caer al canal vaginal y está el feto ahí. Entonces eso hace que se detenga un poco más. El dolor en placenta previa puede ser que no haya dolor, pero en el desprendimiento sí vamos a sentir dolor. El tono del útero cuando está hablando, cuando es una placenta previa, y se siente hipertónico o duro, por como dice la gente, en el desprendimiento. Y los latidos fetales. Generalmente hay sufrimiento o muerte fetal cuando hay un desprendimiento de placenta. Y el estado de materno, en el caso de la placenta previa, generalmente es bueno y con tendencia al shock cuando es un desprendimiento de placenta. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Es igual. Nosotros hacemos únicamente el manejo inicial. No vamos a hacer todo lo demás porque ya el resto lo hace el ginecólogo, el especialista. Nosotros hacemos únicamente la evaluación inicial. Pedimos ayuda, movilizamos al personal disponible, realizamos evaluación rápida de la paciente, tomamos signos vitales. ¿Y cuáles van a ser esas acciones inmediatas y lo que le toca hacer en enfermería? Canalizar la vena y colocar solución salina o lactato de Ringer y tomar esas muestras para exámenes de laboratorio. Generalmente canalizamos y ahí mismo tomamos las muestras. Solicitamos las unidades de concentrado de glóbulos rojos según la necesidad, ¿verdad? O la sangre que nos indique. Informamos a la paciente y a los familiares sobre la situación médica, el tratamiento, los riesgos y los pronósticos maternos
y fetal para obtener su colaboración y consentimiento para seguir el trabajo con la paciente. Podemos tener una hemorragia, una emergencia, hacemos el manejo inicial, pero siempre debemos de pedir el consentimiento para continuar con el tratamiento, ya sea la paciente si está consciente o si no, al familiar, al esposo o a alguien que está encargado de la paciente. El manejo específico va a variar según el diagnóstico, la cantidad de sangrado que tenga la paciente, las condiciones obstétricas y la fetal. En todos los casos, ¿cuál es la prioridad? Establecer a la madre y evaluar la necesidad de finalizar el embarazo. Muchas de estas emergencias se terminan cuando el niño sale, cuando ya la paciente no está embarazada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo cuando hay una amenaza de aborto? ¿Cuál es esa amenaza de aborto? Son esas presencias de dolores hipogástricos que coinciden con las contracciones del útero. Y hay sangrado leve en una mujer con embarazo menor de 22 semanas. O sea que toda aquella paciente que tenga estos síntomas y tiene menor o menos de 22 semanas de gestación, eso es una amenaza de aborto. ¿Sí? ¿Qué signos y síntomas vamos a tener? Un sangrado oscuro y escaso, contracciones uterinas dolorosas, pero el cuello está cerrado. No hay desprendimiento ni expulsión. Solamente es que está amenazando por salir el feto, que se está convirtiendo en un aborto porque es menos de 22 semanas. Cuando ya hablamos más de 22 semanas es un parto pretérmino. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Elaborar la historia clínica, el examen físico completo para identificar esas posibles causas. Indicar un ultrasonido para verificar la vitalidad fetal del paciente. Entonces, si yo no lo tengo en el establecimiento de salud en el que estoy, hago referencia. Entonces, ¿cómo voy a mandar a esa paciente si la tengo en un centro de salud o en una clínica materna? Con una referencia evaluada y canalizada. Siempre todas las pacientes embarazadas, cuando nosotros las referimos, ya deben de ir canalizadas. Si no la puedo canalizar en 2 ocasiones que intenté, entonces la mando así. Porque voy a seguir dañando las vías y después cuando llegue al hospital, los pobres compañeros les cuesta más poderla canalizar. Indicamos exámenes de laboratorio, hemograma, examen general de orina, para ver si hay algún problema de infección. Pero si hay sangrado, entonces la muestra de orina la debo de sacar mediante sonda vesical. No voy a mandar a la paciente porque me puede manchar la muestra. Entonces lo hago con sonda vesical. Y el manejo es conservador en algunos casos. Si la hemorragia no es muy grande, si solamente fue que es la amenaza de aborto, no ha empezado el aborto, entonces indicamos reposo en casa, si lo permite. Y en algunos casos, pues no es necesario tratamiento farmacológico, dependiendo de la situación de cada paciente. Pero sí es muy importante explicar el reposo en casa, que realmente sea un reposo en casa. La paciente va a estar 1 o 2 semanas en reposo, pero es reposo absoluto. No es que, dejé de ir al trabajo porque estoy con una incapacidad de reposo, pero en esa semana aprovecho a lavar la casa, por ejemplo. O vamos a aprovechar y voy a limpiar la bodega que tengo en la casa, porque no, es un reposo completamente absoluto para que pueda evitar ese aborto, él se pueda recuperar de ese proceso. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Por aquí, entonces lo que tenemos es los signos, los síntomas que yo puedo encontrar en un tipo de aborto. Puede ser que sea un aborto en curso, que sea un aborto incompleto, que la paciente ya sacó una parte y todavía hay restos en el útero, o el aborto completo, donde ya la paciente sacó completamente todo. Entonces, el sangrado en el aborto en curso es rojo, abundante y es continuo. En el incompleto es persistente
Y en el aborto completo, ya el tipo de sangrado es mínimo, porque ya sacó lo que iba a sacar, entonces ya no hay sangrado. Las contracciones uterinas dolorosas en el aborto en curso van a aumentar en frecuencia e intensidad. En el incompleto van a estar ahí persistentes nada más. Y en el aborto completo, cuando ya pasó el aborto completo, entonces esas contracciones cesan y el dolor, por ende, va a disminuir. Y las modificaciones cervicales. En el aborto en curso voy a encontrar un canal permeable. No está todavía abierto, pero sí es permeable, ¿verdad? Ya empieza a dilatar. En el aborto incompleto ya encuentro el cuello abierto. Y en el completo ya lo puedo encontrar cerrado porque ya sacó lo que había que sacar de ahí, ¿verdad? Y en desprendimiento y expulsión hay una protrusión o una expulsión parcial del huevo, ya que está empezando a expulsarlo. El aborto incompleto puede ser expulsión en 2 tiempos o puede ser que haya una retención de anexos ahí, ¿verdad? Que ya sacó la mayoría, pero hay otro porcentaje que quedó adentro. Y el aborto completo, que es la expulsión total de los huevos, del huevo y sus anexos. En la ecografía yo voy a poder identificar cuando la expulsión está en curso. Cuando es incompleto voy a ver esos restos endocavitarios y vaginales, y cuando es el aborto completo voy a ver el útero involucionado y vacío como cuando acaba de dar a luz, porque ya sacó lo que iba que sacar. Entonces, en esta parte es donde nosotros utilizamos la jeringa esa para el ameo que vimos con los invitados que tuvimos. Si es un aborto en curso y no terminó de hacerse y es un aborto incompleto, entonces yo con la jeringa hago el procedimiento y saco lo que quedó por ahí. ¿Dudas hasta acá? No. Ok. ¿Cómo vamos a manejarlo entonces de acuerdo a su clasificación? Cuando el aborto ya es completo, envío a la casa a la paciente después de mantenerla vigilada. Si está en el hospital o veo que no hay signos de alarma, la puedo dar el alta, ¿verdad? Si no, la paciente debe de quedar por lo menos lo adecuado es que 24 horas en vigilancia en el hospital. Y con información sobre esos signos de peligro e instrucciones para volver en caso de que sea necesario. Pero que es muy importante dar esa consejería de planificación familiar y suministrar ese método de planificación familiar, porque las siguientes 2 semanas la paciente se vuelve más fértil. Entonces necesitamos que tenga un método, de planificación familiar para evitar un embarazo ahorita, ¿verdad? Porque como que haya dado, el útero se preparó, estuvo un tiempo un huevo ahí y necesitamos que se prepare para el siguiente. Pues no puede ser tan rápido. El problema es que la paciente tiene un aborto y al mes nos llega embarazada otra vez. Si el aborto es séptico, voy a iniciar antibióticos antes de realizar el ameo o el legrado. Tomamos las muestras para cultivo y efectuamos los procedimientos en 24 horas después de iniciados los antibióticos. Si el aborto es incompleto, evacúo el contenido del útero mediante la aspiración manual endouterina o el legrado uterino instrumental. Canalizamos venas, manejamos dolor, aplicamos antibiótico profiláctico. Esta parte fue la que nos mostró la doctora el día que nos visitó, ¿verdad? No sé si recuerdan. Y el aborto inevitable o en curso, que es el que ya empezó, entonces yo voy a esperar esa expulsión espontánea del producto. Y en embarazos menor de 12 semanas puedo utilizar el ameo. En mayor de 12 semanas utilizo el legrado. ¿Y qué debo de hacer en toda mujer posaborto? Pues asegurar el tamizaje. Para sífilis, la actualización de las vacunas, la consejería de planificación familiar, administración de inmunoglobulina anti-D en el caso de que el RH sea negativo y el seguimiento adecuado para prevenir las complicaciones.
¿Dudas hasta acá? No. Ok, entonces vamos a ver ahora la hemorragia postparto, que es una de las principales complicaciones que tenemos después del parto en una paciente. Ya habíamos dicho allá que una hemorragia la clasificamos cuando hay una pérdida sanguínea mayor a 500 ml. En este caso, como es postparto, entonces es después del nacimiento del recién nacido. Y vamos a ver que hay una amenaza en la vida de la mujer y también puede definirse como cualquier pérdida que causa cambios hemodinámicos que amenazan la vida de la paciente. También hay un código rojo. ¿Qué significa? Yo identifico una paciente con una pérdida mayor a 500 ml o que me está empezando a entrar en un shock hipovolémico, inmediatamente activo el código rojo. ¿Y qué es el código rojo? Es esa intervención ya organizada y que ordena los equipos de trabajo y actividades para atender de manera eficiente a las mujeres con complicaciones obstétricas por hemorragia. Yo siempre digo, el código rojo es saber en qué lado de la foto va a salir usted, ¿verdad? Cuando nosotros nos tomamos una foto, cada uno busca un lado y todos nos queremos ver y todos queremos salir bien. Entonces sucede lo mismo cuando hay un código rojo. Todos nos organizamos a saber cuáles son nuestras funciones, para qué. Aquí no vamos a salir en una foto, ¿verdad? Pero sí vamos a salvar la vida de esa paciente que está siendo afectada ahorita. ¿Y cuál es la hora dorada? Pues ese tiempo en el cual pues, debemos aplicar en forma secuencial o complementaria todas las intervenciones para resolver la hemorragia. Ahora, pues se ha entendido en la nueva actualización que siempre hay una hora dorada, siempre mencionan la hora, pero que ya se aclaró que no siempre en una hora vamos a salir con la emergencia, ni la estabilización. Algunas veces nos lleva 2 horas o más que la paciente se puede estabilizar. ¿Y cuáles son las causas de la hemorragia postparto? Son las 4 TEBA: el tono, tejido, trauma y trombina. En el tono puede ser por una atonia uterina, principal causa de la hemorragia. El útero no se contrae adecuadamente después del parto, permitiendo ese sangrado continuo. Y era lo que yo les mencionaba en una de las clases anteriores, creo. Nuestra población, por ejemplo, está acostumbrada a tomar té de canela, una famosa esencia coronada para que la paciente dé a luz más rápido, que son cosas que la población tiene como costumbre. Entonces, ¿qué sucede? Sí, ¿le puede ayudar? Sí, sí, posiblemente le ayude a dilatar y que pueda tener, pero ¿qué estoy haciendo? Acelerando el trabajo del útero. Te va a llegar un momento en el que el útero está cansado y no se va a poder contraer. Entonces empieza la hemorragia. ¿Cuál es el otro tejido? La retención de placenta o fragmentos placentarios. En algunos casos, el 10% que impiden la contracción uterina. Generalmente, esa es una de las causas cuando las pacientes dan a luz en casa, porque no sabemos si la placenta se vino completa, no hubo quien pueda revisar ese canal vaginal y nos puede ocasionar eso. También se da en los hospitales, sí, se puede dar. A veces que el personal no revisó la placenta, por eso es que revisamos la placenta si salió completa o no salió completa. Y si no salió completa, revisamos, ¿verdad?, el canal vaginal para poder sacar todos los restos que hayan ahí. Si hay alguna sospecha de que se quedan restos, entonces lo que hacemos es mandar a la paciente a un ultrasonido para poder descartar que la paciente se vaya con restos placentarios para su casa y empiece una hemorragia allá, que va a ser más difícil poderla controlar. El trauma, que puede ser por lesiones del canal del parto, una ruptura uterina, una inversión uterina, daños en los tejidos que provocan sangrado directo, por ejemplo los desgarros, pero me pueden ocasionar una hemorragia cuando el desgarro es muy grande. Y la trombina, que son las alteraciones de la coagulación preexistentes o adquiridas, que esta es la menos causante y que impide la formación adecuada de coágulos para detener el sangrado en la paciente. ¿Dudas hasta acá?
Hola. Ok, entonces, nosotros activamos el código rojo y empezamos el manejo inicial. Entonces, hay acciones específicas que yo voy a tener en cada una de esas horas. En los primeros 10 minutos, de 10 a 20 minutos, de 20 a 30 y de 30 a 60 minutos. En algunos casos eso se puede extender. Pero en los primeros 10 minutos, ¿qué tengo que hacer? Activar el código rojo. Diagnosticamos y clasificamos el shock y ubicamos al personal en posiciones estratégicas, aplicar el ABCD de reanimación, identificamos la causa de la hemorragia con el esquema de las 4T, iniciamos oxitocina y antibióticos profilácticos. ¿Y cómo colocamos o cómo ubicamos al personal en esas posiciones estratégicas? Todo va a depender del personal que yo tenga. Si estoy en el hospital escuela y tengo especialistas, tengo al ginecólogo, tengo anestesiólogo, tengo licenciada en enfermería, tengo auxiliar de enfermería. Entonces, el que va frente a la paciente en el canal vaginal va a ser el de mayor grado. En este caso debe ser el especialista, el ginecólogo. El personal de enfermería nos ubicamos en los brazos de la paciente para poder canalizar. El anestesiólogo, se coloca en la parte de atrás y es el encargado de ver el ABCD de la paciente, de la respiración de esa paciente. El resto que está atrás, entonces apoya en pasar los medicamentos, en empezar si necesitamos sangre, entonces el auxiliar de enfermería empieza a hacer los llamados, a solicitar la sangre, el interno que tengo, el médico general, empieza a llenar las boletas que me van a pedir en el laboratorio. Entonces es un trabajo en equipo. No es que todos nos vamos a ir encima de la paciente de un solo sin saber qué hacer y al final no hacemos nada. Entonces por eso es el lado de la foto en el que usted quiere salir. Quiere salir en el que está ya haciendo amontonado, solo viendo, o quiere salir en el lado en el que realmente está ayudando a poder trabajar el lado de la paciente. Después de 10 a 20 minutos, nosotros colocamos la infusión de oxitocina, ¿verdad? Y los antibióticos que nos van a indicar. De 10 a 20 minutos continúa esa infusión de oxitocina. Administramos misoprostol si el sangrado aún no cesa. Y consideramos la ergonovina, si no hay hipertensión, y realizamos compresión bimanual, ¿verdad? Ahora tengo entendido que utilizan de un solo, que ese es el nuevo cambio que va a haber. No sé si ya lo empezaron a hacer porque la norma no está todavía socializada, pero se supone que va a cambiar esta parte, que vamos a dejar de hacer la infusión de oxitocina y vamos a aplicar directamente la ergonovina cuando haya hemorragia. No sé si ya la estarán trabajando. Y de 20 a 30 minutos, si el sangrado continúa, entonces aplicamos balón hidrostático. Si tenemos balón hidrostático, pues qué bien, ¿verdad? Se hace con el balón hidrostático. Si no, con una sonda Foley, nosotros lo improvisamos. Generalmente en el hospital, si está el ginecólogo o hay un médico general, ellos son los que lo realizan, ¿verdad? Si no, igual la enfermería, cuando estamos capacitados me olvidó el nombre de eso. A nivel de la secretaría hay un curso para las emergencias. Se me olvidó el nombre. Me acuerdo en un ratito. Y de 30 a 60 minutos, si el sangrado persiste, pues se realiza una sutura compresiva o una histerectomía, que es lo que menos queremos, una histerectomía en una paciente. Imagínense una paciente de 17, 18 años, 20, 21, con el primer hijo y que tengamos que hacer una histerectomía. Entonces, de 0 a 10 minutos, por aquí están las acciones que nosotros debemos de hacer. Activamos el código rojo, buscamos el recurso que vamos a hacer o qué es lo que
el recurso que forma parte del código, el obstetra, el anestesiólogo, el médico general, la enfermera y los otros profesionales de apoyo. Entonces, el ginecólogo, en este caso, diagnostica y clasifica el shock por hemorragia y utiliza las herramientas de los cuadros establecidos. Evaluamos a la paciente, determinamos la causa, canalizamos con al menos 2 catéteres de calibre 14 o 16. La norma sigue diciendo eso, pero no sé ni nunca si tienen en el hospital escuela de esos catéteres. Sí, sí hay, licenciada. 14 y 16. Sí. Pues es el único hospital creo que tiene, porque, por ejemplo, los hospitales generales no hay un catéter 14 y 16, solo 18 y 22. Entonces lo que hacemos es que ponemos 2 de 18, porque es el más grueso que tenemos. Tomamos las muestras, iniciamos la reposición rápida de líquidos, por eso colocamos 2 catéteres. En uno tengo la infusión de oxitocina y en otro tengo los líquidos intravenosos que la paciente pueda necesitar. Generalmente utilizamos asma y tratamos de que esté un poco caliente. Aplicamos la oxitocina y monitoreamos signos vitales. Aquí lo que es la clasificación del shock, cuando decimos que es normal, cuando está compensada, cuando hay un shock leve, cuando hay un shock moderado y cuando hay un shock severo, ¿verdad? Esta, pues por ahí la leen ustedes. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que están asociados a una hemorragia postparto? Pueden ser los vinculados a la paridad, aquellas pacientes primigestas o gran multíparas pueden estar en los dos extremos, siempre va a ser un riesgo. Por ser primera vez y por tener múltiples partos, aquellas pacientes que tienen 4, 5, 6, 7, 8 partos, ya ese útero está cansado, entonces le va a costar un poco más poder contraerse. Las situaciones que distenden el útero, como la macrosomía, cuando el paciente es sumamente grande, o los embarazos múltiples que también pueden darse. Permítanme. Ok, lo siento. ¿Cuál es otro factor? La expulsión tardía de la placenta. Después de los 18 minutos, cuando hablamos que hay una retención de placenta, nos aumenta el riesgo de hemorragia. Las infecciones y las malas prácticas de atención del parto o protección del periné. ¿Qué hago con la protección del periné? Evitar un desgarro más grande. O la maniobra esa de Cristel, ¿verdad? Que le vamos a ayudar y hacemos que el niño salga y ocasionamos más bien un problema en la paciente. Entonces hay signos y síntomas cardinales, como aquello es lo que yo realmente voy a ver que está sucediendo y puedo decir, sí, esto es una hemorragia. Lo principal es la presencia de la hemorragia. Cuando el sangrado es mayor a 500 ml y hay presencia de coágulos. Cuando la placenta no sale completa, yo tengo que prepararme porque posiblemente voy a tener una hemorragia postparto. No siempre, pero en la mayoría de los casos se puede dar. Cuando el dolor abdominal es leve y se está pasando inmediatamente a intenso, o sea, la paciente sí me duele un poquito, pero ya después empieza a gritar del dolor. Entonces, eso es un síntoma cardinal. Y el útero está blando, no está contraído y no se palpa en el abdomen, sino que está introito, hacia adentro. Entonces, eso
Son 4 signos y síntomas que me guían a mí y me dicen, esto es una hemorragia postparto. Pero ¿cuál es el más grande, el principal? El sangrado abundante en la paciente. ¿Dudas hasta acá? No. Después aquí tenemos una clasificación de la presión que nos va a llevar a tener una preeclampsia grave o una eclampsia. Cuando hablamos de hipertensión gestacional, cuando hay una presión de 140/90 y se da después de las 20 semanas de gestación o en el puerperio con proteinuria negativa y esa paciente no ha sido hipertensa antes de su embarazo. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro. Yo voy a decir que hay una hipertensión gestacional cuando la paciente no ha desarrollado hipertensión antes y ya tiene más de 20 semanas de gestación. Cuando digo que hay preeclampsia, cuando esa presión es de 140/90 después de las 20 semanas de gestación y tengo una proteinuria arriba de 300 en 24 horas o una cruz o más en tiras reactivas. Yo no sé si ustedes han visto las tiras reactivas con las que hacemos, y no las traje, las pruebas, los exámenes de orina. Hola. Sí, entonces cuando esa parte de proteinuria nos aparece con 1, 2 o 3 cruces, eso es una preeclampsia. Cuando hablamos de que la preeclampsia es grave, cuando tenemos presión sistólica arriba de 160 o la diastólica arriba de 110 y hay complicaciones o daños a órganos maternos o hay alteraciones de laboratorio fetales. Empezamos a ver la paciente que se empieza a inflamar de la cara, de las manos, de los pies, que empieza a tener problemas para orinar, por ejemplo, porque ya hay un problema en el riñón. ¿Y qué la va a clasificar o qué la va a diferenciar de la eclampsia? En la eclampsia tiene los mismos síntomas de una preeclampsia, pero empiezan las convulsiones. Entonces, ya ahí yo ya no hablo de una preeclampsia, hablo de eclampsia, porque ya hay convulsiones que están asociadas a ese trastorno hipertensivo del embarazo. En todos estos, ¿cuál es el diagnóstico o cuál es el tratamiento con el que voy a poder terminar ese problema? Con terminar el embarazo, porque todos se dan en la embarazada. Entonces, ¿va a haber otro tratamiento? Sí, va a haber un tratamiento antihipertensivo, voy a tener que controlar los líquidos cuando la paciente los está reteniendo y otra serie de medicamentos. Pero, ¿qué es lo primordial? Sacar al niño, sacar al feto, independientemente de que sea prematuro o no, hay que sacarlo porque entonces se nos va a complicar la mamá y vamos a tener 2 muertes, la materna y la infantil. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Las primigestas, siempre que vamos a dar a luz por primera vez, corremos ese riesgo. La edad materna, que yo se los decía anteriormente, los extremos siempre van a ser complicados. Una niña, una persona muy joven de 12, 13, 14, 15 años, antes de sus 18 años, que esté dando a luz, es un riesgo. O esa edad materna avanzada, que aquí todavía seguimos diciendo que es a partir de los 35 años, ¿verdad? Pero hay estudios que indican que no son los 35 años, sino que ya a partir de los 40, 42 años, porque la población está aprendiendo a tener un estilo de vida más saludable. Tal vez en Honduras no todos, pero si usted hay un estilo de vida saludable, donde la persona come saludable, hace ejercicio, no tiene ningún tipo de vicios, no fuma, no consume alcohol, evita el consumo de grasas saturadas, de muchas cosas, entonces puede ser que esa edad materna avanzada pueda ser más alta que a la que normalmente decimos 35 años. La obesidad nos puede llevar a tener una hipertensión gestacional y después una preeclampsia o una eclampsia. Y los antecedentes de hipertensión o diabetes. Toda paciente que es hipertensa o es diabética y está embarazada, su control debe de ser más estricto para poder evitar una de estas complicaciones. ¿Cuáles son los síntomas? Signos y síntomas. El dolor de cabeza es uno de los síntomas más
cardinales en la detección: la hipertensión, el zumbido de oído y la proteinuria. Siempre y la visión borrosa, siempre son los principales signos y síntomas que esta paciente va a sentir. Entonces, es lo primero que preguntamos en toda paciente embarazada después de las 20 semanas. ¿Ha tenido dolor de cabeza? ¿Ha sentido o siente el zumbido de oídos, la visión borrosa o esa sensibilidad a la luz? Pero que hay que también identificar y diferenciar cuando la paciente padece de migrañas, por ejemplo, que también le va a doler la cabeza, que va a tener sensibilidad a la luz, y no porque realmente le está dando una preeclampsia, sino que ya por algo que ya padece anteriormente. Pueden haber náuseas y puede haber el edema en manos y pies también. Entonces, ¿cuál es el manejo específico en una paciente con preeclampsia? Hay una vigilancia estricta y toma de signos vitales, generalmente cada 15, cada 30 minutos. El manejo es con un equipo interdisciplinario. No puedo quedarme con una paciente. Si yo estoy en una clínica materno o en un hospital que solo atiende partos de baja complejidad, como por ejemplo aquí el Hospital San Felipe, solo atiende partos de baja complejidad. Entonces, cuando se complica la paciente, ustedes creo que han escuchado a muchas pacientes que dicen, sí, pero es que me subió la presión y me mandaron para el hospital escuela. ¿Por qué? Porque el hospital escuela sí maneja todo este tipo de complicaciones. El San Felipe no sé ahora si ya lo harán, pero antes no se hacía. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar oxígeno de 4 a 6 litros por minuto con mascarilla de Venturi o reservorio. Aquí no es que, no, pero es que lo voy a poner a 4 y las mascarillas nasales me dan hasta 5. No, es con, perdón, las cánulas nasales, no, es con mascarilla. Debo de canalizar 2 vías igual, con catéter 16 y 18, si tengo 16, si no, pues 2 de 18. Administramos solución salina o lactato de 75 a 125 ml por hora, con una bomba de infusión, si tengo bomba de infusión, ¿verdad? Si no, hago el cálculo manual y lo pongo. Pero esto no debe de administrarse más de 1800 a 3000 cc en 24 horas. Colocamos una sonda vesical para medir diuresis y proteinuria en la paciente. Inmediatamente que yo detecto que es una preeclampsia, colocamos sonda. No es que voy a esperar que orine la paciente. No, colocamos sonda. Solicitamos el examen de laboratorio y la interrupción del embarazo es el tratamiento definitivo de los trastornos hipertensivos. De que si a mí me llega, por ejemplo, la paciente a la clínica materno, esto es lo que voy a hacer. El oxígeno, la canalización, la solución salina y la sonda. Y la mando, porque no me puedo quedar con ella ahí. ¿Con qué lo manejamos? Con los medicamentos. Si es referida de otro establecimiento, entonces debo de corroborar si se le aplicó la primera dosis de carga. ¿Y qué es lo que utilizamos? Sulfato de magnesio. Si yo la tengo en mi materno, le coloqué todo aquello y después coloco la dosis de carga de sulfato de magnesio, que puede ser de 4 como mínimo y 6 como máximo gramos intravenosos en un lapso de 20 minutos. Los voy a diluir en 100 ml de dextrosa. O sea, si no recuerdo cuánto viene, creo que vienen en 10 ml. Sí, va. En 10 ml y voy a poner 4 frascos, entonces voy a poner 40 ml de magnesio, pero no le voy a sacar al dextrosa esos 40 ml. No, voy a dejarlo 100, entonces voy a pasar 140 ml en total. No sé si me di a entender. ¿Sí me entendieron? Chile. Ok. Entonces, esa es la primera dosis de carga. Si la paciente a mí me convulsiona, ya sea camino al hospital, ya sea empezando en la materno o como sea, pero convulsionó estando a mi cargo,
Entonces administro 2 gramos más de sulfato de magnesio intravenoso directo, no lo diluyo. Solo lo saco de la ampolla y los paso. Y la dosis de mantenimiento, que ya esto generalmente las mantienen ya en el hospital. Y agrego paso de 1 a 2 gramos diluido en solución isotónica por 24 horas. ¿Dudas hasta acá? Otras complicaciones es el síndrome de HELP, que se considera una variante de la preeclampsia y lo que se caracteriza por la hemólisis, la destrucción de los glóbulos rojos que afectan a la paciente. Y la insuficiencia renal, que es la disminución de la función renal. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué cuidados voy a tener? El monitoreo continuo de los signos vitales y el bienestar fetal de la paciente. Y aquí es donde colocamos el monitor fetal. Por ahí algunos de ustedes en una de las prácticas decía que a familiares les habían puesto ese monitor y quedaban con él, ¿verdad? Para poder ver que el niño o el feto esté en las mejores condiciones. Educar a la paciente sobre signos de alarma y el autocuidado es uno de nuestros principales funciones. Enseñar a la paciente cuando tiene esos signos, detectarlos a tiempo y poder buscar ayuda. El apoyo emocional y psicológico que la paciente requiere después de pasar por esos procesos, que en algunos casos la paciente sale bien, pero posiblemente el niño no sobreviva porque tiene 27, 25 semanas de gestación, por ejemplo, o sobrevive y está aquí en el hospital escuela, en el materno, por meses, y eso es agotante también para la madre. Pues el síndrome de HELP, que por ahí está, y cuál es el tratamiento. Si ustedes ven, todo el tratamiento es la interrupción del embarazo lo más pronto posible. Y aquí yo hago inducción o hacemos una cesárea. Y los cuidados de enfermería, que son casi los mismos. La insuficiencia renal. ¿Cuáles son esos síntomas? La disminución de la producción de orina, hay edema generalizado, hay hipertensión, náuseas, vómitos. Y el tratamiento pues va a ser de acuerdo a la causa. Por ejemplo, si la insuficiencia renal es causada por una presión arterial alta, entonces lo que voy a hacer es tratar primero la presión arterial para después ver si mejora la insuficiencia renal. ¿Qué causa o qué me puede ocasionar una insuficiencia renal? La preeclampsia, el síndrome de HELP, las infecciones urinarias no tratadas, una deshidratación severa y las complicaciones hemorrágicas que la paciente pueda desarrollar. Esto ya está. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que voy a tener? Ese monitoreo de la producción de orina y signos vitales. Aquí funciona muchísimo el balance hídrico, que a veces pensamos que no va a funcionar, ¿verdad? En la mayoría de los pacientes hacemos balance hídrico aunque no parezca. Educación sobre la dieta que debe de tener en el caso del consumo de sal, el aumento en el consumo de proteínas, la restricción de líquidos que debe de tener la paciente y el apoyo emocional y seguimiento posparto, porque por sí ya el posparto, aunque sea un parto natural, un parto normal, sin complicaciones, necesitamos ese apoyo emocional, no digamos a cada paciente que después de dar a luz sigue teniendo una complicación, que sigue habiendo más problemas. Otros trastornos, pues la diabetes, las infecciones urinarias y la anemia, que también nos pueden ocasionar algún problema. La diabetes, el monitoreo de niveles de glucosa, poder educar a la paciente sobre la dieta y el ejercicio y el control de peso que debemos de tener. Y yo les decía a ustedes cuando mirábamos control prenatal, es aprender a comer para mantener a 2 personas, pero no es comer por 2. No es que, sí, como estoy comiendo por 2, me voy a comer la pizza entera yo sola, ¿verdad? O la sandía completa, porque decimos, no, vamos a aumentar el consumo de fruta. Y, entonces me voy a comer una sandía entera, ¿verdad? O la papaya grande, completa. No, es saber manejar la alimentación. Las infecciones urinarias, pues la detección temprana
me va a evitar a mí un embarazo de parto pretérmino, un parto pretérmino, perdón. Los antibióticos según una indicación médica, de explicarle a la paciente que se debe de tomar el antibiótico como corresponde y según los que son indicados, porque ya vimos que hay medicamentos que no nos favorecen durante el embarazo. Y la anemia para esta es la suplementación con hierro, ¿verdad? A toda paciente embarazada le damos esa suplementación con hierro, tenga o no tenga anemia, para evitar esa anemia después del parto. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? ¿Todo está clarito? Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos mañana para la práctica con el uniforme verde y el jueves venimos al examen. Solo recordarles que el sábado igual tenemos la conferencia, ¿verdad?, de la maestra de México, entonces para que vayan acordándose y vayan organizándose para el sábado, porque vamos a estar aquí de 8:30 a 11:30. ¿Verdad? Está bien, Liz. Ok, si no hay dudas, entonces nos vemos mañana. Vayan a estudiar. Dígame, Ricardo. Licenciada, una pregunta sobre el portafolio. ¿El portafolio lo podemos hacer por Padlet? No. Así Debe como lo está indicado ser- entonces. ¿Cómo? Por PDF. Sí, es que el problema del portafolio en Padlet, y si alguno sabe cómo lo puedo hacer, yo los dejo que lo hagan ahí. La cuestión es que después que ustedes hacen su portafolio, yo tengo que armar mi portafolio docente. Y en el portafolio docente tengo que agregar los portafolios de ustedes. Entonces, de Padlet no lo puedo descargar para agregarlo al mío. Entonces, no sé si hay alguna forma en la que yo lo pueda descargar completo, no solamente el link para poderlo ver, sino que lo pueda descargar y subirlo a mi carpeta. Eso es Se lo que puede no he descargar podido. como diapositivas, Liz. ¿Cómo? Se puede descargar como diapositivas, le digo. Se puede descargar como diapositiva. ¿Sí? Y las diapositivas se mira todo el documento de ustedes. Sí, se mira todo. Y se explica cada semana. Entonces probemos mañana con uno y me enseñan cómo se descargan y así, si se pueden descargar así, no hay problema. Los pueden hacer en Padlet. Pero quedamos con el Listo. compromiso que mañana me tienen que enseñar. Listo, está bien, Nick. Muchas gracias. Vaya. Bueno, cuídense. Feliz tarde.